En esta oportunidad quiero traerles una reflexión sobre la unidad. Si estuviéramos en nuestros últimos minutos antes de morir o en nuestras últimas horas, ¿qué mensaje daríamos? ¿Qué diríamos a las personas que nosotros amamos? Por supuesto que hablaríamos sobre lo más importante. Por supuesto que diríamos aquello que quisiéramos que los demás puedan saber que consideramos importante para nosotros. Y eso es lo que hizo Jesús. Él habló sobre la unidad. Dedicó 5 capítulos enteros, desde la última cena hasta que terminó de hablar con sus discípulos. Lo dedicó para hablarles lo más importante, del Espíritu Santo, de las promesas que tendrían, pero también habló en el último capítulo que dedicó para hablarles, habló sobre la unidad que ellos debían tener. Lo hizo de una manera indirecta porque él estaba orando al Padre, pero de alguna manera también les estaba enseñando a ellos algo que Jesús y el Padre anhelaban, que era la unidad de los creyentes. Y en este capítulo vamos a hablar sobre un versículo muy importante. Pese a que todo este capítulo habla acerca de la unidad, el versículo 21 y el versículo 23 dice, para que sean perfectos en unidad. Y este era el anhelo del Señor Jesús, perfectos en unidad. Todo aquel creyente que ha aceptado a Jesús en su corazón como su Salvador y Señor, recibe al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en todos los creyentes y Él conforma una unidad muy linda y nos incluye en el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo y la cabeza es Cristo. Y esa unidad que tenía el Padre con Jesucristo es la misma unidad que el Señor anhela de su iglesia entre los creyentes y con Jesucristo. Esa es la unidad que el Señor quiere y la única manera de poder lograr es a través del Espíritu Santo, porque Él mora en cada uno de nosotros y nos constituye en un solo cuerpo. No somos varios cuerpos, sino somos un solo cuerpo. El Señor siempre ha visto al cuerpo como una sola, conformado por todos los creyentes en todo el mundo, no por la iglesia local, sino por la iglesia global. Y además de todos los creyentes que han creído durante las distintas edades y que conforman también el cuerpo de Cristo. Y el Señor tuvo esa visión, que todos podamos estar en perfecta unidad, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, y yo somos uno. Entonces el Señor Jesús anhelaba esta unidad en sus últimas palabras, antes de ser entregado y posteriormente crucificado. Él dijo estas palabras a sus discípulos. Él estuvo orando en Getsemaní. Poco antes de la oración en Getsemaní, Él habló a sus discípulos. Ya no iba a tener una oportunidad de hablarles en Getsemaní a ellos, y es por eso que dedica estos 5 capítulos, y el capítulo 17 en especial, para hablarles a los discípulos acerca de la importancia de la unidad. El Señor tiene un solo cuerpo, no varios. El Señor tiene una sola novia, no tiene varias novias. Y debemos vernos como tal. No somos iglesias separadas, no somos creyentes aislados, somos varios creyentes. También dice unas palabras muy importantes, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y aquí hay un propósito, para que el mundo crea, para que el mundo conozca que Jesús es el enviado de Dios Padre. ¿Y cómo va a conocer si no es viendo? Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a convencer al mundo si no es de una manera visible? Yo sé que hay una unidad espiritual, pero también esa unidad debe ser visible, debe ser tangible, porque dice, para que el mundo crea, conozca, para que el mundo vea que somos uno, y en esa unidad va a creer también en Jesucristo. Hay un versículo muy bonito que también quiero leérselos en Juan capítulo 13, versículo 35. Dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis mutuamente. ¿Cómo vamos a estar unidos? En propósito, en amor, en una misión,
en un sentir. Esa es la unidad que anhela el Señor. Somos uno, no para que creamos, somos uno porque creemos y debemos estar unidos. Todo aquel que ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador y tiene la misma declaración de fe que tú también tienes en tu iglesia local o como persona cristiana, entonces estamos juntos, conectados y tenemos muchas cosas en común. El propósito que el Señor nos ha dado, la misión que nos ha dado, el amor que nos ha encomendado tenernos los unos con los otros. Quiero animarte a que hagamos un esfuerzo por la unidad. Y a lo largo de este tiempo que yo he estado trabajando con varias iglesias también, he visto que la unidad es un esfuerzo. Requiere que nosotros pongamos de nuestra parte, que lo trabajemos. La unidad la va a dar el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Pero eso solo es posible si nosotros amamos mucho al Señor y también si trabajamos en favor de esta unidad, para que el mundo vea y para que el mundo conozca que el Señor Jesucristo es el Salvador. Colosenses 2:1 dice el apóstol Pablo: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. También el anhelo del apóstol Pablo era que nosotros podamos estar unidos en amor. Y él tenía una gran lucha, lo dice en este versículo. Entonces, luchemos a favor de esta unidad. Las pequeñas diferencias que nos separan, el llamado que cada uno tiene en particular, las funciones que cada uno ejerce de manera particular, no deben dividirnos, sino más bien deben unirnos al gran propósito y a la gran misión que el Señor nos ha encomendado. En esta mañana, en este momento, quiero animarles a que nosotros podamos, como creyentes, estar juntos, orar unos por otros y también, cómo no, ayudarnos y amarnos mutuamente y dejar las diferencias a un lado. Una vez que tengamos esta unidad, va a venir un gozo. ¿Y qué más produce la unidad? Además del gran contentamiento que vamos a tener, va a producir crecimiento y por supuesto va a traer mucho amor entre nosotros, que es el gran mandato. Y no solo como un mandato, porque sí el Señor nos ha mandado amarnos unos a otros, y más aún entre creyentes, sino porque realmente sentimos hacerlo, porque tenemos al Espíritu Santo que nos enseña y nos guía hacia una unidad tangible, visible y un amor que no puede ser de otra manera si no es visible. Quiero terminar hablándoles de la definición de unidad, del griego zumbibazo, que quiere decir caminar juntos, estar bien ligados, quiere decir tejidos juntos, relacionados, una común unión. Tengamos esa común unión, una comunión entre nosotros, lo que el Señor tanto quiso, que tengamos esa comunión. Quiero que sepas que los miembros somos importantes, pero más aún es el cuerpo en su conjunto. Quiero que sumemos a esta unidad y que no seamos personas que podamos restar o interferir en una unidad que el Señor tanto anhela. Muchas gracias por este tiempo, que el Señor te bendiga grandemente. Gracias por regalarme unos minutos de tu vida y que podamos seguir orando. Yo a muchos quizás no conozco, pero no importa, porque el Señor es nuestro Padre, tenemos un solo Padre y hemos sido bautizados en un solo Espíritu, y cuando participamos del pan nos hace recuerdo que somos un solo